¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández de Diálogo Abierto. Y como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas interesantes que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Ortiz, con quien seguimos tratando algo que creo que es demasiado grande para poderlo tratar en pocos programas y lo hemos venido tratando cada día jueves. La ley de solidaridad, una ley que para muchos resulta compleja y para otros todavía no se sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Edgar, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, mi querido Ronald. Muy buenas tardes, amigos, radioescuchas y televidentes, seguidores de este precioso programa. Mil disculpas, la semana anterior se presentó un imprevisto que me impidió el tener el lujo y el agrado de poder compartir con ustedes. Pero nuevamente estamos aquí presentes. Bueno, Gracias por la oportunidad. de antemano, bueno, esperemos que te encuentres bien y que no haya sido grave más que toda la situación. Y bueno, vamos a avanzar. ¿Sabes qué? Nos han preguntado mucho a qué se consideran como grupos organizados, porque dentro de esto muchos estaban diciendo, la CONAIE puede ser un grupo organizado, que al final del día lanza sus peones al frente para hacer marchas, protestas, incendios, que lo ha hecho. Y dentro de eso también se puede considerar el FUT, también se pueden considerar grupos que en teoría representan a, a sectores poblacionales o sectores vulnerables, pero también podrían estar considerados como grupos organizados porque llegado a la inconformidad generan malestar al resto. Ya, a ver, es bastante fácil de entender la diferenciación, pero obviamente sí es necesario aclararla. Los grupos organizados son de diversa especie. Por ejemplo, los scouts se me ocurren ahora, son un grupo organizado. Los colegios y federaciones profesionales del país son grupos organizados. El propósito que buscan es el que determina si esos grupos deben o no ser combatidos. Si es que el propósito es controlar sectores del territorio ecuatoriano para cometer actos delictivos de manera impune, a eso es lo que se combate. No es a todo grupo organizado, sino a un grupo organizado que tiene por propósito delinquir. ¿Cómo empiezan eso? Empiezan a crear mercados para la venta de sus productos, empiezan a vacunar a las personas de determinado sector y empiezan a tomar el control físico de estos sectores. Por eso es que ahora la lucha es una lucha clandestina muy difícil la que se está levantando, porque están tratando de sacarse a estos grupos de los sitios que están tomados desde hace años. Sí, pero a eso, por eso venía mucho la comparación y lo que escuchamos con el tema de la CONAIE. La CONAIE lo volviste. Se cortó la comunicación, no logré entenderte nada. Hablabas de la CONAI algo, hasta ahí Sí, ya llegué. volvimos a la conexión, perdón. No sé, se nos fue la conexión literal de todos. A ver, algo que nos mencionaron y nos recalcaron mucho. La CONAIE podría ser considerada como un grupo, como un grupo organizado. ¿Por qué? Porque primero está causando que las mismas personas internas, ellos manejan los canales de riego, en donde si es que no sales a protestar o no sales a los fines que ellos te convocan, te quitan el agua del riego, no te permiten sembrarlo, no te permiten utilizarlo. Eso dentro de las múltiples cosas que está pasando internamente dentro de las comunidades indígenas.
Ya, Entonces, ¿qué pasa cuando hay intimidación de parte de un grupo en donde tienes que sí o sí hacer lo que nosotros como dirigencia te mandamos? ¿Qué pasa que cuando nosotros somos los dirigentes tenemos que, te ordenamos y tú no cumples? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces, bueno, muchos mencionaron en el sector de ellos que hay intimidación, que te cortan el tema de recursos, del agua, que es lo principal, y que nadie puede quejarse, porque al final del día los canales de riego son manejados por ellos. es más, si no salen a las marchas les imponen multas, etcétera, Exactamente. etcétera, etcétera. A ver, Sí, entonces nos mencionaban mucho acerca de eso. ¿Qué pasa? Ellos, llegado el momento, podrían ser considerados, porque al final del día están causando intimidación y malestar a su propia comunidad. en esto hay que diferenciar algo. Y en algún momento, tal vez la CONAIE podría llegar, muy difícil, pero podría en algún momento, eventualmente, quizá llegar a incurrir en esa figura. Pero recordemos que el Código Penal es muy claro al establecer las figuras penales. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el hablar de que hay esta especie de presión hacia sus grupos de influencia política, sus seguidores, sus adeptos, etcétera, con el tema del agua, de las multas, que si no van a una marcha, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de problema que si se excede puede incurrir en un tipo de delito, de abuso, de diversas cosas, abuso de poder, abuso de determinadas autorizaciones que la ley les provee como grupo organizado, etcétera. Pero no están afectando al Estado. Recordemos que los delitos, la delincuencia organizada, los GDOs, buscan y debilitan la presencia del Estado como Estado. Una cosa es afectar una comunidad que obviamente es parte del Estado, eso es innegable, pero otra es tender a eclipsar el poder del Estado para someter al Estado a través de decisiones políticas, jurídicas, policiales e incursionar inclusive en todos esos ámbitos, ¿no? Por eso es que Pero, ¿qué estamos... pasa cuando estos grupos se organizan y salen a como lo que pasó cuando quemaron la Contraloría, cuando incendiaron Quito? ¿Qué pasa cuando pasa? Se comportan ya de esa manera. Bueno, ahí hubo un acto vandálico, ¿no? Hubo un acto Pero están vandálico que no utilizando es gas. que no fue sancionado, No fue, iba a por ser eso, sancionado, hoy pero le podría otorgó ser la sancionado. Asamblea, generosamente les otorgó la Asamblea el perdón, pues. La amnistía, recordarán. Entonces, no es que no hubo un delito, hay un delito, pero no llegó todavía a ser el tipo de delito que se busca, que se persigue en las GDOs. Ese presumiblemente fue la puerta de arranque para los GDOs para que busquen o intenten controlar el poder, inclusive político, del Estado ecuatoriano. Una vez que han ganado presencia en muchos sectores territoriales, están controlando territorios, que es de donde están yendo en este momento siendo expulsados. Ante esto, o sea, lo que la mayoría tiene preocupación y es lo que nos decían muchas militancias, que militan en movimientos políticos, que militan en organizaciones sociales, podrán ser considerados porque dado la inconformidad, dado el momento y la incandescencia de cualquier reacción, hoy se están generando manifestaciones de parte de Unidad Popular o del magisterio, por así llamarlo, por la inconformidad de que sean sometidos a pruebas que se las venía realizando, pero no sé por qué algunos no han sabido dar las pruebas y están inconformes diciendo que no van a permitir someterse a pruebas anuales para que garantizar que tengan el conocimiento, algo que se debería hacer a cualquier empleado público. Entonces, ¿qué pasa cuando esto llega a estados mayores? ¿Se les puede considerar como GDO? No, no, no. A ver, el estado de rebeldía o de oposición a normas establecidas es un estado que, miren, el estado puede llegar a, el gobierno puede llegar a adoptar una posición muy sencilla, ¿no? Acaban de pasar pruebas algunos jueces, algunos miembros de la función judicial, y tengo entendido que no les fue tan bien. Otros no se quisieron presentar.
De lo que tengo entendido, el Consejo de la Judicatura ha tomado la decisión o va a tomar la decisión o está pensando en tomar la decisión de separar a quien no se somete. O sea, la ley es para todos. Tú quieres ser juez, tienes que someterte a esto. No te quieres someter, bueno, hasta luego. Es muy simple. A veces los ecuatorianos nos desgarramos las vestiduras. Es que pobre es profesor. No, no, no es así. Son funcionarios públicos que ganan un sueldo de los impuestos que nosotros pagamos. Y el servicio que ellos deben brindar, al igual que el de los jueces, el de los señores fiscales y el de todo el mundo, cada quien en su órbita, debe ser lo más eficiente posible. Debería hacerlo. O sea, yo estoy de acuerdo en que todos tendrían que dar pruebas mensuales, que se controle y que también se despida, porque a mí personalmente, en el caso de los hospitales, hay pésimos doctores que un poco más y le mandan hablando. O sea, no, literal, le mandan hablando. Nos mandan hablando y tratan de una manera grosera a una persona que viene en un estado de malestar, de que ya no aguanta más. Y aparte de que te dan el turno para tanto tiempo, ellos te tratan como ellos quieren. Y No mira, todos, obviamente, no todos, ciertas eso, personajes. eso realmente es lo de menos. Y dando gracias a Dios, como tú muy bien lo dices, son minoría. Claro, Pero eso hay sí es un médicos que punto, y es no solo que te tratan mal, sino que hay médicos que te pueden hasta matar. ¿sí? Si te dan mal un remedio, te matan. Así de simple es la cosa. Entonces, esa es la necesidad de buscar una perfectibilidad en la sociedad en cada área de trabajo. ¿Cómo vamos a permitir que haya profesores, no todos, insisto, muy pocos serán, pero profesores que rayan en la ignorancia, pues por favor? ¿Qué clase de alumnos pueden ellos orientar? ¿Hacia dónde les van a orientar? O profesores vagos, profesores que en vez de estar dictando clases, se van al bar y pasan consumiendo, qué sé yo, coqueteándose con la del bar, coqueteándose con las otras profesoras, mientras están en el bar, les dejan una tarea en la pizarra que los pobres guambras no saben ni para qué es. Yo conozco casos concretos así. En el Instituto Central Técnico, yo escuché denuncias de eso el año anterior, que los profesores llegaban y tengan copia en este capítulo y resuelvan esto, y nunca les explicaban. Eso es ser unos sinvergüenzas, o sea, esas sinvergüencerías tienen que acabarse. Sí, Ese es sí, el no. problema. Bueno, volvamos al tema de la ley de solidaridad, porque nos pasamos, y esto sería interesante porque también nos mencionamos que quieren que tratemos este tema por las buchas que se están manifestando. Han salido estudiantes a representar a la Universidad Central en contra de las evaluaciones de los profesores. Eso, por ejemplo, es una barbaridad. Al poco tiempo después ellos van a decir, nosotros les defendimos a los profesores a que no sean evaluados. Ahora nosotros como estudiantes no queremos ser evaluados. ¿Cómo tú como profesor puedes orientar qué tanto pudiste haber llegado al alumno con tu enseñanza? ¿O qué tanto el alumno captó y aprendió lo que tú quieres enseñar? Y después salen profesionales mediocres, en vez de dar un buen servicio a la sociedad, dan un pésimo servicio a la sociedad y después vienen los stickers, ¿no? Médico, asesino, abogado, ladrón. Por Dios, Sí, rompamos. volvemos a la ley de la solidaridad. Algo que mucha gente anda, podría decirse con el Jesús en la boca, es cómo o cuándo el Estado le puede considerar a un ciudadano eh, como una persona perteneciente a un grupo GDO, porque eso es lo que dicen. En cualquier momento nos pueden allanar la casa, en cualquier momento nos pueden decir que nosotros somos parte, y bueno, y tienen justa razón, algo de esto ya pasó en un gobierno anterior, ya pasó a personas inocentes, se los inculparon y los hicieron ver parte de grupos organizados, incluso a los mismos policías los inculparon y dijeron que ellos fueron y fueron sancionados, más de 3.000 policías fueron retirados de las filas por decir que pertenecían a un dictamen de que querían votarle al señor presidente. Entonces, algo que ya pasó, la ciudadanía tiene miedo de que esto vuelva a pasar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que a cualquier inocente no lo puedan inculpar porque no tiene plata y al final del día metido ahí adentro, cómo se defiende? A ver, en primer lugar, yo sí creo que los tiempos son totalmente distintos. La ley esta es bastante clara, sino que como tú muy bien lo dijiste al inicio del programa, es muy extensa.
y es muy, debería ser tratada en mucho detalle. Por ejemplo, tenemos los siguientes literales, ¿no? El F, el G, el H, que hablan de cómo y cuándo se restringe o hacia dónde se orienta este tipo de fuerza. No puede ser indiscriminada, en resumen. Esta fuerza de combate a las GDOs tiene que ampararse o anclarse en resultados de investigaciones previas. O sea, no es que se lanzan, le veo pasar a Ronald que me cayó mal y le voy a declarar miembro de una GDO. No, tiene que haber un respaldo de un informe de inteligencia, en este caso, que acaba de ser cambiado, ¿no? El Centro de Inteligencia Estratégico acaba también de ser cambiado, lo que quiere decir que habrá cambiado de funciones, y eso habrá también que estudiarlo porque no conozco de ayer acá cómo quedó. Sí, Hasta ayer se llamaba así es. son temas que tenemos que seguirlos tratando y bueno, lo vamos a seguir tratando en unos próximos programas. Pero enfoquémonos en esto, o sea, algo que ya pasó, algo que ya gente inocente lo pusieron en las filas de grupos organizados y los metieron preso a nombre de otras personas. eh, ¿Cómo asegurarse que no pases o cómo garantizarse de que no pase? A ver, verás, yo creo que esto nos puede ayudar un poco el artículo 6 de esta misma ley, que habla del conflicto armado interno. Dice, el conflicto armado interno existe desde el inicio de las hostilidades. ¿Qué son hostilidades? Enfrentamientos. Y para efectos de aplicación de la presente ley, requerirá del reconocimiento oficial por parte del presidente de la República a través de la emisión del respectivo decreto ejecutivo en el cual se evidencie la concurrencia de criterios establecidos por esta ley y las normas internacionales. Eso recordemos que vimos todas las normas internacionales en el primer entrevista referente a esta misma ley. Las fuerzas del orden, mediante informes de inteligencia estratégica, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es previo un informe de inteligencia estratégica, identificarán a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno. Entonces no se trata de que hubo un levantamiento de comunas y te incendiaron, qué sé yo, una carretera. Eso tiene una sanción, eso está determinado. Pero ya si el propósito es una organización que trata de eclipsar, como decía, el poder político central, de tratar de controlar áreas determinadas del Estado, y hay un enfrentamiento bélico con las fuerzas del orden, ahí estamos hablando ya de miembros de las GDOs que se encuentran en conflicto armado interno. ¿Quiénes pueden ser detenidos? ¿Quiénes van a ser investigados? Quienes a través de los informes de inteligencia se determinen que están inmersos en el conflicto armado. Más abajo dice, el presidente de la República, a ver, el presidente de la República en el marco de sus facultades legales, debe decir algo así, sí, en el marco de dicho conflicto, podrá disponer las medidas económicas. ¿Por qué? Porque una guerra requiere recursos. Financieras. ¿Por qué financieras? Porque habrá que desplazar recursos económicos de un lado a otro para poder igual impulsar, respaldar la gestión de policía y fuerzas armadas. Y operativas necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden, proteger a la población y a los bienes civiles y salvaguardar la comunidad de las actividades económicas y productivas en todo el territorio nacional. Ahora, por ejemplo, aquí se me ocurre un muy buen ejemplo. ¿Qué sucede si hay un enfrentamiento bélico interno, ¿no es cierto?, dentro del conflicto armado de una GDO con las fuerzas regulares del Estado, y resulta que también una comuna indígena, una comunidad, se ha levantado, ha protestado y ha cerrado unas vías? ¿Podrán ser tratados ellos como partes de un GDO? ¿Tú qué opinas, Ronald, de lo que hemos tratado hasta ahora? Es que el problema de Ecuador no es lo que está escrito en el papel, es lo que interpretan las personas, es lo que interpreta Eso el es a nivel agente, el mundial, pues. abogado, el fiscal, y cada quien interpreta a su conveniencia. Y ese es el mayor temor de todos, porque tú como abogado, tú nos dices cómo funciona y a qué está hecho.
pero hemos visto muchos casos, te voy a tomar el ejemplo de la ley de tránsito, que el agente de tránsito dice, no, es que yo le entiendo así lo que dice, no es como usted lo dice, sino yo le entiendo así. Y te sancionan los vehículos porque ellos entienden a su manera. Entonces, ese es el mayor problema, porque si tú nos aclaras que la ley funciona de esta manera, pero viene el fiscal y invento, el policía y allana, son grupos organizados todos. Bueno, a ver, recuerda que acabamos de tratar hace un momento, y eso es lo importante de ir imbricando, ¿no es cierto? Comunicando una información con la otra. Hablamos de que para poder ser tratados como grupos organizados de delincuencia, tienen necesariamente que tener un informe previo de la Central de Inteligencia Estratégica. Si no hay ese informe, no pueden ser tratados como GDOs. Tienen que ser tratados como delincuencia común civil. Aquí me viene un ejemplo. A ver, y voy a y voy a ponerte el ejemplo de la Revolución Ciudadana, que tenía dentro de sus filas a miembros de los Latin Kings y de otros grupos organizados. Eso quiere decir que toda Revolución Ciudadana o Alianza País, como lo decían en ese entonces, era parte del GDO. Yo creo que no es que todo Revolución Ciudadana haya sido parte de una GDO. Yo creo que muchas cabezas estuvieron de alguna manera relacionadas con las GDOs a tal extremo y a tal punto que permitieron su incursión en áreas sensibles de la política y de todo nivel, de todo nivel. Entonces, no necesariamente quiere decir que RC5 es un GDO, pero históricamente está claro, es evidente además de que ellos estuvieron respaldando a GDOs y que hubo gente de GDOs que estuvo infiltrada en procesos de determinación y de decisión política. Acuérdate que teníamos asambleístas, ¿no? Claro, o sea, y por ese es el punto que te propuesto. Teníamos un asambleísta que representaba a uno de los más grandes grupos, que no sé qué pasó, si desaparecieron o no, pero teníamos un asambleísta ahí. Entonces, o sea, ahí vamos el tema. Hay una investigación, sabemos que hay un grupo organizado, y esto vincula a todos, a los que no estén o no estén. ¿Cómo? A ver, no se puede ser tan, actuar de una manera tan indiscriminada. Y es justamente para evitar lo que tú mencionabas hace un rato, mi querido Ronald. A las personas se les juzga por los actos, ni siquiera se les juzga por lo que piensan. Esta ley, si no me equivoco, en el artículo 10, habla de que las personas pueden tener criterios de que hay que hacer una revolución armada, de que habrá que tomarse el poder por las armas. Puede pensar, pero mientras no realice actividades que conlleven a la ejecución de eso, no es un GDO. Será tratado como civil de acuerdo a esta ley. Perfecto. Bueno, vamos avanzando. Avancemos con el tema de la ley. Eh, ¿Cuáles serían los otros puntos, o sea, lo que más consideras que la población, la ciudadanía en general, deberíamos estar atentos? Primero, para no confundirnos y llenarnos del miedo de decir, no, que esto nos va a hacer daño, que esto nos puede, lo que te mencionaba, de que en cualquier momento, porque yo le conocí a Pepito Pérez, que le cogieron preso, me pueden vincular a mí. A ver, no. Como hablábamos hace un rato, ¿no? Existen unos criterios que determinan tu responsabilidad o no responsabilidad dentro de actos determinados. Mira, yo fui amigo de colegio de quien fue la máxima cabeza de Alfaro Vive Carajo. Él fue mi compañero en la Salle, iba unos años adelante, Arturo Jarrín. Él iba unos años adelante y su posición de ese muchacho siempre se orientó hacia la izquierda. Luego nos volvimos a encontrar en la Facultad de Jurisprudencia, yo seguía Derecho y él seguía Sociología. Él seguía en su posición, yo seguía en la mía. Nos respetábamos como amigos, pero eso no quiere decir el que yo haya sido amigo de él y lo haya considerado mi amigo. No quiere decir que yo estaba de acuerdo en lo que él hacía, pues. Y tanto es así que yo nunca estuve en las actividades políticas, en las actividades
delincuenciales, porque hay que reconocerlo, fueron actividades delincuenciales. Secuestrar es delito. Matar es delito. No puede justificarse bajo un membrete de ideología el matar, el secuestrar, el vacunar. Eso no es ideología, es un delito. Y nuestra sociedad tiene que primero empezar a limpiar su mente y su conciencia para entender que esos no es que son obras de una lucha ideológica, son delitos. Mientras no tengamos eso claro, vamos obviamente a tener este miedo. ¿Que puede haber errores? Claro que sí puede haber errores. Y no solo aquí, en todo el mundo existen errores. De buena y de mala fe. El problema y el que da miedo es cuando hay los errores de mala fe, ¿no? Esos son los que ya dan temor. Porque los errores de buena fe se enmiendan. Cuando uno comete un error de buena fe, se dice, discúlpame, perdóname, me equivoqué y hago todo lo posible por enmendar el error. Pero si, a pesar de que me han demostrado que he cometido un error, que estoy mal en algo y persisto en esa actividad, ahí es grave. Porque quiere decir que yo estoy, como decían antiguamente, estoy cebado en el delito. Y ante esto, hoy se está depurando el gobierno. Y para que estas leyes se puedan ejecutar, necesitamos personas que tengan moral y ética. ¿Cómo saber quiénes van a ejecutar estas leyes lo van a hacer bien y no lo van a hacer como tú dices con el error de, con las ganas de que haya esos errores de mala fe? Eso es un problema bastante complejo, ¿no? La ley siempre es perceptible y de hecho al ser una obra humana tiene sus errores. Es Una cosa imposible, es otra al cosa es menos, hacerlo directamente para afectar a una persona. al menos desde mi punto de vista es imposible determinar lo que yo les llamaría el corazón o el espíritu de una persona. Sería bueno, pues no, buenísimo, usando el superlativo, el poder verle a alguien y decir, este es un hombre honesto, este es un hombre así, este es un hombre asado. Y verle a otro y decir, oh, este es chueco. Tenemos una idea más o menos de las cosas que hemos visto, de las cosas que sabemos, pero hay gente que no se le ha visto nunca. Hay gente de la que no sabe nada. Y llegan a determinados cargos en los que obviamente unos lo hacen con toda la honestidad del caso, con toda la transparencia, y hay otros que no lo hacen. Entonces, desde el punto de vista legal, es imposible determinar esto. Se hacen pruebas, se hacen exámenes, se trata de buscar de alguna manera la perfectibilidad, como digo, de la ley, pero es imposible llegar a eso, es imposible. Solamente las personas probadas, quienes ya han estado, quienes ya se han jugado y han demostrado a través de su vida que han sido gente honesta, se puede decir es gente honesta. Y ni así, porque a veces cambia. También te afecta. Ok, avancemos. Ya, vamos al artículo 7, que del 6 ya topamos de alguna manera breve. Dice los criterios del reconocimiento de conflicto armado. ¿Cuándo se reconoce el conflicto armado? Esto se reconoce, dice, cuando hay evidencia de la concurrencia de estos criterios. 1. Organización de los grupos armados. Y 2. Intensidad de las violencias, de la violencia. La conceptualización técnica de estos criterios estarán determinadas por el reglamento. ¿Qué es la organización de grupos armados? No da lo mismo lo que hablábamos hace un rato de los compañeros miembros de la CONAIE, que por ejemplo salen con sus asadones, salen con sus escudos hechos de lata, por último, y salen hasta con sus bombitas Molotov. Eso no es una organización de un grupo armado. Pero si dentro de ese grupo existe otro grupo que está con escopetas, con recortadas, Algo eso que ya ya, pasó en el Oriente, no sé si ¿qué pasa? recuerdas. Pero hay que determinar quiénes en ese grupo forman parte de este grupo organizado armado y la intensidad de la violencia. No da lo mismo que, por ejemplo, los muchachos de la FEWE, se me ocurre como eran en mi época, salían y tiraban piedras y gritaban y todo eso. Es un grado de violencia innegable.
pero no es una violencia que raye en el peligro social que puede significar que salga, por ejemplo, como en algunos duelos en determinadas provincias del país, salga una banda de 80 motociclistas, todos armados, disparando al aire, siguiendo el ataúd de uno de sus líderes. Eso es una banda Eso pasó organizada. bastante en la costa. Eso es una banda organizada. Y no solo en la costa, en todo lado hay. Sí, En no, todo pero lado vimos hay. algunos videos representativos. No sé si viste también de un grupo que intentó secuestrar a una persona, creo que fue en Ambato, de unos locales comerciales, y fue abatido. La gente empezó a salir a la caminata al velorio de esa persona, del que intentó secuestrar. Ese es el anacronismo que vive nuestra sociedad, ¿no? Mira, eh, se les detiene a los delincuentes con X denuncias, con X cantidad de procesos, con juicios inclusive por muerte, etcétera, etcétera. Y los jueces les ponen en libertad. Cuando la policía, para lograr la detención de esta gente, arriesgan sus vidas, no es chiste, es real, arriesgan sus vidas para detener a estos criminales. La gente de derechos humanos protesta y que pobrecito, que los derechos humanos, ok, hagamos algo. Yo siempre lo he propuesto, ya no les gusta. Pongámosles en libertad, pero mandémosle a vivir una vida controlada en la casa del juez, pues. O en la casa del fiscal que no pidió la prisión preventiva. O en la casa de los señores de los derechos humanos que se rasgan las vestiduras para que les den ellos de comer. A ver si les gusta. Ahí sí se declaran locos, nadie dice nada, se dan la vuelta y se van. Que ellos sean los responsables de ese Pero individuo. por supuesto, yo le libero a un delincuente y yo me hago cargo, pues. A ver si no me vacían la casa a mí. Y eso si no me van matando. Exacto. Bueno, sí sería un buen argumento, sería, pero Bueno, no. yo tengo ideas medias sui generis, disculparás, pero En el artículo 7 no. Ok, sí, está en el 7. Vamos al 8. Dice el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. ¿Cómo y cuándo aplicar? Dice más o menos esto, ¿no? En la aplicación del régimen establecido en el artículo 6, que el que acabamos de ver de esta ley, conforme a las disposiciones del derecho internacional humanitario, las fuerzas del orden podrán emplear el uso de la fuerza, incluida la fuerza armada, contra miembros de grupos armados organizados, siempre que no se encuentren protegidos por normas especiales. El uso de la fuerza deberá sujetarse a los principios del derecho internacional humanitario y previstos en la presente ley, y se empleará cuando sea estrictamente necesario para alcanzar los fines legítimos del conflicto armado interno. En concreto, cuando las Fuerzas Armadas pueden actuar con fuerza, cuando primero está determinado que se trata de un grupo armado y que están en conflicto con el Estado. Y eso es evidente, pues. Tú has visto cuando entran a determinados sectores, la policía y el ejército son recibidos a bala. Sí. O sea, yo me pongo a pensar que venga un pelotón del ejército y yo dispararles, o soy muy, casi se me va una palabra demasiado grosera, o soy demasiado estúpido, o tengo la suficiente fuerza militar para enfrentarme con ellos. Entonces sí nos hace pensar en el Ecuador, ¿qué pasó en los años anteriores que esta gente está tan armada, está tan estructurada? Son estructuras de poder político, económico, con una pirámide de organización. Hay una cabeza que manda y hay gente que le sigue. Y las cabezas que aparentemente nosotros decimos estar siguiendo no son sino subalternos de otras cabezas más grandes. Sí, exactamente. Aquí no existen las cabezas grandes. Aquí están los que fácilmente son reemplazados. Hablando así, que antes de avanzar, te quería pedir tu opinión acerca de la postura de Pedro Granja, lo que le dijo a Daniel Noboa, acerca de que nosotros aquí cogemos a Fito, Pepito y todos, pero hoy lo cogemos y al día siguiente está siendo reemplazado por otra cabeza y no ha pasado nada.
Lo que pasa es que Pedro Granja se olvida de que él respaldó a gente que eran los jefes de Fito, pues como es Correa. O ya se olvidó que era le respaldaba a Correa. Hay que ser frontales en la vida, o sea, hay que ser claros. Granja se acomoda con quien más le interesa, le sirve. Y él estuvo con Correa de frente. Claro, después le atacó a la En revolución. todos los procesos penales está determinado que Correa está metido, incluida la muerte de Fernando Villavicencio. ¿O no? Todo el mundo sabemos, ¿o no? Yo Esa es creo una de las cabezas grandes que tiene que caer. Pues. Y algunos que están en la asamblea actual, que son los brazos ejecutores de él. sí, que todavía están ahí. Continuamos. A ver, vamos al 9. Dice definición de grupos armados organizados. Esta es la parte interesante de lo que hablábamos antes. Se entenderá por grupo armado organizado a toda agrupación estructurada de 3 o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada contra el Estado. Los delitos se configuran en las leyes con algo que se llaman los verbos rectores. Entonces, los verbos rectores de este delito son violencia prolongada, o sea, prolongada quiere decir que se viene desarrollando a través del tiempo contra el Estado, la población y los bienes civiles. Si es que un grupo organizado, armado, viene vacunando a una población desde hace 6 meses, ya está dentro de este grupo. Es un grupo armado organizado. A leguas. Artículo 10, ¿pasamos o hay alguna inquietud al respecto? No, según lo que entiendo aquí, si alguien ya viene trabajando por más de 3 meses, ya está declarado como un grupo organizado, alguien que viene intimidando y haciendo varias actividades dentro de los sectores. Pero no es alguien, cuidado, no es alguien, son grupos. Son Siempre y grupos. cuando sea grupo, es grupo armado organizado. Si no es Es un que para hacer delincuente, eso necesitas varias cabezas, pues, porque uno ha de estar a la cabeza, pero necesitas tentáculos, necesitas personas que estén ahí y se conforme el grupo. claro, lo que pasa es que verás, ¿qué sucede? No da lo mismo que te robe el tipo que anda en una moto y te roba el celular y se va. Él no responde a nadie. Él te roba por su necesidad, sea de comer o de vicio o de lo que sea. Pero los otros, en cambio, tienen, este sector vamos a controlarlo y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y ellos responden a una organización. Entonces, ¿qué pasa? El uno es un delincuente común y corriente. No está inmerso en la confrontación bélica interna. Los otros son grupo organizado. Tienen armas, hasta granadas. Tú ves, esta semana han incautado granadas, han incautado obuses, han incautado armas antiaéreas, por Dios. Son gente que estaba lista para una guerra. Son gente que nos iba a amargar la vida a los ecuatorianos. Y el Ecuador no despierta para entender que gracias a Dios no pasó lo que iba a pasar. Porque donde pasaba eso en las urnas, estábamos jodidos ya. Hubiera sido algo grave. A ver, los vacunadores son considerados grupos organizados. ¿Por qué? Porque van dos en motocicleta, otro se encarga de los cobros, otro se encarga de las recaudaciones, otro se encarga de las intimidaciones y son varias personas. Eso se consideraría un grupo, un grupo organizado. Sí, definitivamente sí. Pero no te olvides que tiene que contarse siempre con un informe previo. ¿En qué consiste este informe previo? Inteligencia dentro de las múltiples tareas que hace, inteligencia estratégica, ¿cómo se llamaba hasta ayer? Ya no me acuerdo el nombre de ahora, pero es el Servicio de Inteligencia Nacional. Eh, Ellos hacen un seguimiento de las personas, perfilan primero a las Bueno, eso personas, estaba desmantelado. No a sé los si alguien lo vieron delincuentes, armar. claro, y van perfilándoles y van determinando si están dentro de un grupo organizado o son sueltos. ¿Por qué? Porque los grupos organizados responden pues a sus jefes. Es decir, yo hoy robé $500 y de esos $500 tengo que darle la mitad a mi jefe.
porque si no le doy la mitad a mi jefe, me mata. Y si a eso le multiplicas que hay 1,000 ladrones, son $25,000 que llegan al jefe sin hacer nada, solo por ser el que maneja, el que dice, el que hace. Eso multiplica por, no solo en una actividad. Imagínate lo que es minería ilegal. Son millones de dólares al mes. Imagínate lo que es narcotráfico. Entonces estamos hablando de que se está creando un estado paralelo manejado por las mafias. ¿Qué es lo que le ha pasado a México? Y México no puede salir de donde está porque hay cientos de muertos todos los días colgados de los puentes, asesinados en uno en otro lado, porque son las mafias que están tomadas sectores. De hecho, en las últimas, no sé si tuviste unas elecciones para jueces y fiscales, creo que era en donde la mayoría salían que tenían vínculos con el narcotráfico. Ese es el problema. Imagínate, aquí en el Ecuador se ha dificultado eso también. ¿Por qué? Porque obviamente es de esperarse, y me acuerdo del doctor Román, ¿qué pedía cuando él era el presidente del Consejo de la Judicatura? Que los abogados que vayan a concursar para jueces no tengan vínculo, no hayan defendido al narcotráfico, y menos a estas GDOs. Y me parece prudente, pues. ¿Por qué? Porque hay un viejo adagio que nuestros abuelos nos decían y se veía en las películas de mafiosos. Antes te acordarás de Scarface y todos esos. El Padrino. El que entra a la mafia no sale. Al menos vivo, no sale. Porque ya te involucraste. Y estás adentro. Y salir de ahí es bien difícil o imposible. Se nos va acabando el tiempo. Es bastante extensa esta ley y, bueno, un poquito. 10. Mira, en las reglas del enfrentamiento, que es el artículo siguiente, que es el 10, básicamente dice que se determinará a través del reglamento que se expedirá para el efecto y que básicamente se va a sustentar en los informes de Fuerzas Armadas y la Policía General. El artículo 11 es un poco más gravitante en el sentido de que habla de una realidad, la definición de la economía criminal. Lo que hablábamos hace un rato. Toda esta serie de actividades delictivas generan ingresos económicos. Y esos ingresos económicos son los que sustentan las actividades de las GDOs. Con eso compran armas. Con eso compran telecomunicaciones, inclusive más avanzadas de las que nosotros podríamos pensar que tienen. Sí, de hecho, la delincuencia organizada tiene mucho mejor equipo que nuestra misma Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora está cambiando. Te cuento que últimamente yo he visto, he percibido que sí ha habido un apoyo más frontal al desarrollo de la investigación y el equipamiento de Fuerzas Armadas y la policía. Porque hasta hace un tiempo les quisieron desarticular, recordarás. Poco más y les desarticulan para que en vez de que sea el ejército y la policía los que controlen el orden interno, sean unos clubs de vecinos orientados con un mismo norte político. Bueno, eso lo hice. Pero también están en déficit. Yo estaba viendo que muchos de los oficiales del ejército tuvieron que entregar sus armas para que estos se les entreguen a la Policía Nacional. Hay oficiales, capitanes, que siempre tienen su arma de dotación, que ya no tienen, porque lo dieron para que la policía lo pueda utilizar. Entonces, igual, son gente que puede ser un blanco en cualquier momento. Bueno, habría que considerar varias cosas. Primero, el tipo de armamento que usa el Ejército Nacional es distinto al de la Policía No, Nacional. el de los oficiales, las armas de dotación de los oficiales. Ya. En segundo lugar, mira, hace un tiempo atrás, por diversas razones, yo estaba vinculado a una unidad de la policía que es de la UNITCAM. Estuve vinculado profesionalmente en un trabajo que estaba haciendo ahí. Y se incautaron armas, pero unas armas increíbles,
a gente que hacía explotación minera irregular. Entonces, yo les propuse, yo personalmente les propuse, que en vez de destruir las armas, porque eso era lo que antes se hacía, se destruían las armas, se incineraban. Entonces, que en vez de destruir las armas, se haga la investigación porque tiene que verse si esa arma ha sido usada para asesinar, para matar, para qué ha sido usada el arma, si ha sido no usada. Había armas nuevas. Se entrega al ejército y a la policía. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se ahorra al retirar esas armas de los delincuentes. Además de que les desarma, usa las mismas armas. Claro. Lo que hace el delincuente, te desarma el policía y se queda con el arma para utilizarlo ellos. Pero eso es lo que se está haciendo recién, antes destruían las armas. Lo Y te hablo estaba de hace 2 años atrás que se me ocurrió. ya lo están implementando porque Pero no es que ya es ley, ya hay ley para eso, ya hay ley para eso. Pero antes hacíamos tan absurdamente las cosas. Destruir las armas. Si esas armas son las que necesita nuestra policía, nuestro ejército. Y se destruían bastantes cantidades. Sí, se destruyeron por cantidades impresionantes, pero bueno, se va corrigiendo. Yo creo que lo importante en la vida, tanto de un ser humano como de la humanidad como tal y de las sociedades, es ir aprendiendo de los errores. Y bueno, aquí nos tenemos, ¿no? Los ecuatorianos aprendiendo de los errores. Y el que más se equivoca, más aprende. Así que creo que después de un tiempo los ecuatorianos seremos muy sabios. Lo malo es que estamos acostumbrados a darnos contra la pared, o sea, no entendemos a la primera. Esto es como cuando te casas y te divorcias y te vuelves a casar y te vuelves a divorciar. Ve, y con la misma. Y con la misma, esa. Avancemos con la última que nos queda, porque ya se nos acaba el tiempo. Sería la 11, definición de economía criminal. Para efectos de esta ley se entiende por economía criminal al conjunto de actividades económicas ilícitas, planificadas, sistemáticas y estructuradas, que tienen por finalidad la generación de ganancias financieras. Es decir, nuevamente volviendo a lo que se habló antes, verbos rectores, actividades económicas ilícitas, no lícitas, ilícitas, planificadas, se obedecen a una estrategia, sistemáticas, tienen un sistema de venirse efectuando, y estructuradas. Tal obedece a tal, Pascual obedece a este otro, y se hace en pirámide respondiendo a una cabeza. Estas ganancias son utilizadas o reinvertidas por organizaciones criminales para el fortalecimiento de sus estructuras, incluyendo, entre otros, la adquisición de armamento, contratación de sicarios, financiamiento de redes logísticas ilícitas para el transporte, acopio y custodia de sustancias sujetas a fiscalización, así como la infiltración o cooptación de instituciones públicas o privadas. La economía criminal opera de forma paralela a la economía formal y utiliza mecanismos de lavado de activos, financiamiento ilícito, corrupción en contratación pública, comercio informal y estructuras empresariales legales, entre otras, para integrar recursos de origen ilícito al circuito financiero y productivo nacional, afectando la gobernanza, la seguridad y el desarrollo económico del país. Es lo que algún rato yo mencioné, tratando otra ley contigo mismo, que existen economías subterráneas. ¿Por qué se llaman economías subterráneas? Porque aparentemente no son visibles, pero es un flujo de dinero que está ahí y que está moviéndose. ¿Y qué pasa? Que como es en efectivo, no es muy controlable por el momento. ¿Qué hacen con eso? Como dice, compran conciencias, ¿no? Sí. Contratación pública, a ver, le vamos a dar tanto, pero necesitamos que nos dé a nosotros esta obra. Tenga, en efectivo. ¿Acaso le dan en cheques? En efectivo. O en bienes. Lo que pasa con los cargos, los puestos. Exactamente. O quiero tal cargo, tenga. Y a veces las cabezas ni siquiera saben, ¿no? Porque, por decir algo, el presidente, un gobernador, no está pues al frente de todo lo que está sucediendo en todas las instituciones del Estado. Son los mandos medios, los chiquitos, los que no saben bien de dónde mismo vienen, ni qué propósito mismo tienen. Ellos tienen mucho que ver en este manejo, en esta infiltración que hay dentro del Estado.
Sí, lamentablemente, bueno, tenemos un país que creo que hace falta educarnos, pero tenemos, como tú dices, hay que seguir aprendiendo en el camino. Y creo que con esto, bueno, nos despedimos. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando, nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera despedirme, Ronald, con una frase Cuéntanos. que dijo Velasco Ibarra hace muchos años, y era un niño, pero he leído sus obras. Y Velasco Ibarra decía que la peor pobreza del Ecuador no es la que está en las calles, es la que está en los espíritus y en las mentes, porque en el Ecuador no se lee. Velasco Ibarra. Y lamentablemente tenemos una sociedad en la que cada vez leemos menos. Hoy nos catalogaron como que el Ecuador lee menos de un libro al año. Así que lamentablemente, bueno, tenemos que acoplarnos y ver. Y vamos a tratar otro tipo de temas. Vamos a seguir conversando aquí con nuestro amigo, el doctor Edgar Ortiz, tratando las leyes, las distintas leyes que se están creando. Así que les pedimos que nos escriban, nos dejen sus comentarios, díganos qué ley les gustaría tratar y por qué. Para en base a eso también poderles dar respuesta a estas necesidades y estas inquietudes, como el día de hoy nos dejaron acerca del tema de la CONAIE, de a quiénes se les podría vincular, que no van a ser vinculados. O sea, es lo que nos dicen, ¿no es cierto? No se podrían vincular, No podía. a menos de que dentro de ellos existan organizaciones que sí se dediquen a hacer eso. Pero son temas muy aparte. Así que les agradecemos por compartir el día de hoy. Denle like, compartan, comentan y recuerden, esta entrevista la encuentran en nuestro canal de YouTube en Evolución Radio Comunitaria, EDFG. Así nos pueden buscar y en todas las redes sociales. Ahí van a ver nuestro video completo. Edgar. Muchas gracias. Por esta ley. Una linda noche y un precioso fin de semana para todos. Un abrazo. Nos vemos a la próxima semana. Soy Ronald Fernández Gracias. y esto fue Diálogo Abierto.